Buenos días a todos y todas. Bueno, yo soy Pablo Santibáñez y ahora veremos la ayudantía número 4 de reactores que corresponde a efectos térmicos en reactores ideales. Ya. Como han visto hasta el momento, las diferentes reacciones químicas dependen de varios factores. Por ejemplo, la concentración de reactivos, de los mecanismos de reacción con los que se manifiestan estas reacciones. Y hasta el momento ustedes han estudiado tres formas de ver estos reactores. Han visto, o sea, tres tipos de reactores, que son el tanque agitado, que es un reactor continuo, donde el flujo entra, se mezcla inmediatamente, un sistema de mezclado perfecto, y sale. O sea, la condición de salida es la misma que está al interior de todo el reactor, y distinta a la de entrada. Tenemos el reactor de flujo pistón, que creo que ya se los dije en algún momento, yo soy malo con los dibujitos, pero este es un tubo donde tenemos el flujo, y aquí la reacción va ocurriendo en un pedacito del reactor y va avanzando así. Entonces, la reacción que ocurre aquí, este RA1, va a ser distinto a la que va a pasar en este segundo pedacito, y esta va a tener otra velocidad producto del avance de la reacción. Aquí ya no es tan homogéneo, sino que existe un perfil que depende de la posición. Y tenemos el tercer caso, que correspondía a un reactor del tipo batch. Un reactor que usualmente se asume agitado, que tiene una evolución en el tiempo, pero se asemejan bastante en el modelado al de flujo pistón. Ya. Ahora lo que ustedes van a ver, estos mismos reactores, pero influenciados por una entrega o un retiro de energía. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, yo le puedo entregar calor al sistema, puede entrar un Q, o puede salir un Q, un calor, y además, ustedes saben que las reacciones, asuman que estoy dibujando fueguito, no sé si, no soy bueno para el dibujo, pero ya, aquí hay fueguito, y el fuego es una reacción química donde se combustionan hidrocarburos, C algo, HM, más oxígeno, y esto genera calor. Esto en los productos voy a tener CO2 más otras cosas, más calor. Entonces existen reacciones químicas que producen calor, reacciones exotérmicas, o reacciones que consumen calor, que son endotérmicas. Y estos tienen distintos efectos dependiendo del tipo de reactor que aplican, y sobre todo en la velocidad de reacción. Porque ustedes recordarán que la velocidad de reacción eh, se puede ver de este tipo, de esta forma, donde cada proporcional a las concentraciones, bla, 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 pero esta constante depende de Arrhenius. No me acuerdo cómo se escribe, pero depende de Arrhenius. ¿Y Arrhenius qué dice? Que la constante depende de la temperatura de la siguiente forma. Existe una constante por la exponencial de menos la energía de activación sobre RT. Entonces, si yo modifico la temperatura del sistema, afecto la constante cinética, afecto la velocidad de reacción y por lo tanto afecto el resultado de los balances. No el planteamiento, pero sí afecta el RA. Entonces, ¿cómo afecta? Bueno, tiene distintos efectos. O sea, si cambia la temperatura en un CSTR, va a cambiar la temperatura de todo el perfil, pero de manera uniforme. O sea, si esto entró a T0, inmediatamente al caer se va a mezclar y va a avanzar a T1, y a la salida también va a estar a la temperatura 1, porque como el mezclado es perfecto y las condiciones de salida son iguales al interior del reactor, lo mismo ocurre con la temperatura. En cambio, en un reactor de flujo pistón, lo que pasa es que voy a tener un perfil de temperatura, digamos temperatura versus posición, donde la temperatura puede subir, por ejemplo, en el caso de una reacción exotérmica, o puede bajar en el caso de una endotérmica, no necesariamente lineales, y voy a tener distintas velocidades, no solo afectadas por las concentraciones, sino también por la constante. Y en el batch, esta evolución es la misma, voy a tener una evolución de la temperatura, pero respecto al tiempo. Entonces esto puede cambiar.
Ya, dicho esto, en cómo afectan estas cosas y cómo puedo ver esos efectos, aquí saqué un extracto, si no me equivoco, del Fogler, donde entrega directamente una simplificación de los balances de energía. Pero esto ya no sale por arte de magia y vamos a ver de dónde sale, pero aquí lo importante es que vean esto. Acá está despejada la conversión de un reactor en función de la temperatura. Y esta conversión depende linealmente, en este caso, de la temperatura. Este es un caso adiabático, y donde la conversión ustedes ven que tiene una pendiente lineal, o sea, constante, los delta Cp, estos teta sub i, corresponden a razones del flujo respectivo dividido en el flujo inicial del reactivo limitante. Y estos Cp son las capacidades caloríficas de cada reactivo. En caso de una reacción exotérmica, este término es negativo, con el menos se anulan y por lo tanto la pendiente queda positiva. Entonces este es un caso particular y solo es para que vean cómo se ve. Pero la deducción de estas ecuaciones la vamos a ver un poquito más adelante. Además, quiero decirles que en el libro, en el Fogler sobre todo, salen como tablas resúmenes de todas estas formas. Caso adiabático, caso con intercambiador de calor, y van a salir las fórmulas, pero lo importante es que ustedes sepan cómo trabajarlas y sepan desde dónde vienen. Entonces, para eso, les propongo el siguiente ejercicio. Son varios casos, vamos a ver cuánto nos demoramos y quizás alguno de estos casos queda como ejercicio propuesto. Tenemos que para llevar a cabo la producción de un producto P, se desea llevar a cabo la siguiente reacción. A más B produce 2P. No, muy nuevo, todo es medio acuoso. Podemos asumir que la densidad no varía porque medio acuoso, los líquidos no cambian significativamente la densidad. Bueno, y dice que la alimentación al reactor es equimolar de A y B a una temperatura de 50 grados con un caudal volumétrico de 0,7 metros cúbicos por segundo y una concentración inicial de A igual a 4,2 molar, mol por litro. Se le solicita calcular el volumen del reactor para alcanzar una conversión del 85% si el reactor es un CSTR adiabático. ¿Qué quiere decir eso? Voy a bajar un poquito. Un caso adiabático, un CSTR adiabático, es un CSTR que está aislado térmicamente. Aquí, si yo hago un análisis de este sistema, aquí no tengo un flujo de calor que entre, no tengo, me refiero como por términos de chaqueta, por refrigerante, si bien el sistema tiene un flujo, ese flujo es el único intercambio de materia y energía que tiene. No tiene un calor de salida, un calor de entrada. Así que en ese caso, lo que ocurre es que si la reacción es exotérmica, debería aumentar la temperatura respecto a la temperatura de entrada. Si la reacción es endotérmica, debería disminuir la temperatura. Y vamos a ver un poquito cómo se trabaja eso. Para plantear este ejercicio, lo mismo que han hecho hasta el momento, hacemos un balance de materia al reactivo limitante. En este caso, podemos decir que el reactivo limitante es A o es B porque la alimentación es equimolar y los estequiométricos son 1:1. De otra forma, ustedes tendrían que ver cuál es el reactivo limitante y escribir todo en función de ese reactivo. Los balances de materia, lo mismo de siempre. El caudal dijimos que era constante y esto sería CA0, caudal por CA0 es lo que entra, caudal por CA1 es lo que sale, más menos lo que se genera, aquí por ejemplo menos RA. Si ustedes le ponen un más acá, después cambian el signo de la cinética, eso es a conveniencia de ustedes. Y no tengo acumulación porque es un estado estacionario. Ustedes recordarán que CA1 lo puedo escribir en términos de la conversión, como CA1 es igual a CA0 por 1 menos X. O sea, lo que sale es igual a lo que entró menos lo que reaccionó. Esa X es la conversión. Déjenme cerrar esto. Y ya, vamos en el balance de materia. Este es el mismo balance que han visto todo el rato. La cinética era de tipo elemental
Y por lo tanto nos quedaría de la siguiente forma. Teníamos A más B produce 2P. Entonces la cinética dijimos que el RA va a ser igual a la constante cinética, que depende de la temperatura, por la concentración de los reactivos, CA por CB. El producto no tiene nada que ver aquí. La reacción es elemental y depende solo de los reactivos. Si fuera una reacción, tuviera en equilibrio, hubiera una reacción inversa, ahí podría tener estos efectos. Pero reacción elemental solo depende de reactivos. Y además sabíamos que CA era igual a CB, porque entraban a la misma composición. Y esto se lo voy a demostrar aquí en chiquitito, que esto solo es válido cuando ustedes tienen A más B produce 2P, y tenemos un A0, una condición inicial. La concentración era 4.2 molar. De B también entraba lo mismo, le voy a poner A0, es el mismo número. Entonces la tablita de reacción inicial, ¿cuánto reacciona? I. De acá reacciona I. ¿Por qué? Porque la estequiometría es 1:1. Si aquí fuera un 2, aquí sería 2I. ¿Y cuánto nos queda al final? Nos queda A0 menos I, acá nos queda A0 menos I. Matemáticamente son iguales, por eso los puedo reemplazar. Si las concentraciones iniciales fueran equimolares y acá hubiera un 2, aquí me sale un 2, acá me sale un 2, y ya no son iguales y ya no las puedo reemplazar y tengo que trabajar no con esta simplificación, sino que tengo que ver cuánto vale la concentración de A y cuánto vale la de B. ¿Esa es una aclaración? Ya. Dicho eso, estamos listos. Tenemos el balance de materia. Tenemos, esto lo podemos escribir en términos de la conversión. Acá el RA me faltó multiplicarlo por el volumen. Disculpen por eso. Y nos piden determinar ese volumen. Entonces nos quedaría caudal por CA0 por X, de resolver esto de aquí. CX es la conversión, dividido en el RA, ¿cierto? Y esto es igual al volumen. Solamente despejé de aquí ese término. Tenemos el caudal, tenemos la concentración inicial, queremos llegar a un 85% de conversión, y la cinética depende de lo que escribimos acá arriba. Entonces, voy a moverme un poquito. Tenemos el caudal por CA0 por X sobre el RA. ¿Cuánto valía? La constante cinética por CA por CB. Sabemos que el flujo entraba a 50 grados. Aquí entraba a 50 grados Celsius. Pero aquí adentro no sabemos qué pasa. No sabemos si se calentó o disminuyó la temperatura, se enfrió. Y la reacción ocurre a esta temperatura, que desconocemos. Entonces no podemos evaluar directamente este numerito. ¿Por qué? Porque no conocemos a qué temperatura ocurre la reacción. Eso es muy importante. Así que lo que vamos a ver es cómo determinamos ese valor. A partir de un balance de energía, si bien ya les mostré cómo queda la ecuación, vamos a ver desde dónde sale. El balance de energía al sistema, ¿cómo nos quedaría? Dijimos que no entraba ni salía calor, ¿cierto? Así que veámoslo de la siguiente forma. Entrada. ¿Cuánto calor entra? La suma de los flujos de entrada por su respectiva entalpía de entrada. Aquí si quieren le ponen el gorrito, le voy a poner H solamente. Su respectiva, o sea, su respectiva entalpía. O sea, el flujo de A por su respectiva entalpía, el flujo de B por su respectiva entalpía, el flujo de producto por su respectiva entalpía. Ya van a decir, no entró producto, ya no se coloca. Pero en caso de que hubiera, se coloca. Salida. La sumatoria, en este caso si quieren le colocan es menos, del flujo de salida por la entalpía respectiva en el flujo, en la corriente 1. Todo esto era evaluado en la corriente 0. Esto va a ser evaluado en la corriente 1. Y lo que se genera o lo que reacciona, voy a poner reacción, ¿cómo va a ser? Va a ser un delta H de reacción, un cambio en la entalpía de los
reactivos por cuánto es lo que reacciona. Entonces yo puedo escribir cuánto la tasa que reacciona en función del flujo del reactivo limitante por la conversión. Espero que me sigan hasta aquí. ¿Por qué? Porque esto, la entalpía de reacción, que tiene unidades de energía sobre tiempo, joule por segundo, o sea, perdón, energía sobre masa, en este caso joule por mol. O sea, ¿cuánta energía me entrega que reaccione un mol de reactivo limitante? Entonces, ¿y cuánto reactivo limitante está pasando? ¿Cuánto se está convirtiendo? El flujo por la conversión. Dicho eso, tenemos el balance de energía resuelto. Entonces, sumamos. No, pero aquí nos falta algo. Esta entalpía de reacción, aquí hay un recordatorio de termo 1, creo, y ojalá no me odien por esto, porque igual es como complicado de verlo. Pero, ¿se acuerdan de los diagramitas de energía? Que, por ejemplo, había una energía de activación, que podía ser ahí o ahí. Por ejemplo, tengo un reactivo, y esto sería energía, y esto no me acuerdo que iba en este eje, pongámosle. Pero al final, cuando ustedes tenían una reacción, no me acuerdo lo que iba aquí, por ejemplo, para pasar de, no sé, una combustión, los reactivos tenían una energía inicial. Por ejemplo, en el caso del CO o del carbono del C, para pasar a CO2, liberaba energía. Entonces a mí me interesaba cuánto era la diferencia de energía entre reactivos y productos. Y este delta de la energía era lo que liberaba. Y ahí uno decía la reacción era exotérmica, o si era al revés, si quedaba a un nivel energético mayor, absorbía energía para llegar a ese nivel energético mayor. Pero necesitaba llegar a este cerrito. Y ese cerrito era la energía de activación. Entonces, si yo agrego un catalizador, puedo cambiar esta energía de activación, pero los reactivos siguen teniendo la misma energía, los productos siguen teniendo la misma energía. Entonces da lo mismo si tengo que llegar más arriba para después bajar. ¿Por qué? Porque la energía que voy a entregar al sistema va a depender solamente de la energía inicial y de la energía final, de este delta de energía. Ya. ¿Para qué quiero esto? Entonces, uno decía, el cambio de entalpía, porque la entalpía es una forma de ver este cambio energético a ciertas condiciones, yo podía verlo de la siguiente manera. Yo podía tomar la reacción y decía, recordarán ustedes que por ejemplo, la entalpía de reacción está normalizada a una temperatura de 298. Casi todos los datos que encuentran están a esa temperatura. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, ya, tengo reactivos, yo, la reacción ocurre a 102 grados. Ya, 102 grados, 400 Kelvin. O sea, no. 102 grados serían, ya pongámosle 100 grados, son 273, 373. Entonces yo primero elevo la temperatura, después reacciona. O puedo decir, primero reacciona y después elevo la temperatura. Para efectos de cálculo, a mí lo único que me interesa es esta diferencia. No me interesa si se calentó primero o si reaccionó primero, porque este cambio en la energía de los reactivos va a ser exactamente el mismo. Me interesa el punto inicial y el punto final. Por eso, la entalpía se corrige como la entalpía de reacción, la entalpía de reacción a la temperatura de referencia, más un delta Cp, que se le llama, por un delta T, una diferencia de temperatura. ¿Desde dónde viene esto? Yo tengo la reacción, pero no sé a qué temperatura, o sea, no tengo este dato de la entalpía de reacción a esa temperatura, lo tengo a una temperatura de referencia. Entonces yo lo que hago es hacer que reaccione a esa temperatura y después elevo la temperatura. Y ese cambio de temperatura viene dado por este delta Cp.
Este delta Cp corresponde a delta Cp, denme un segundito. Este delta Cp corresponde a lo siguiente. Me estaba robando esta imagen. No la puedo pegar, pero se la voy a mostrar. Es esta. El delta Cp corresponde a las capacidades caloríficas de los productos menos la de los reactivos. Estos D, C, B corresponden a los coeficientes estequiométricos y este A, por el que están dividiendo todos los términos, corresponde al coeficiente estequiométrico del reactivo limitante. Entonces, para nuestro caso, nos quedaría de la siguiente forma. Teníamos que este delta Cp iba a ser igual a el Cp del producto, de P, coeficiente estequiométrico era un 2, normalizado por el del reactivo límite, que era 1, menos lo de los reactivos. Teníamos un solo producto, el Cp de A, por 1 sobre 1, menos el Cp de B por 1 sobre 1. ¿Ya? Voy a revisar un solo dato. Ya. Y que tengo que corregir una parte en el enunciado, pero ahí se la arranca. Ya. El delta Cp entonces quedaría de esta forma. Entonces ahora tenemos cómo sacar la entalpía de reacción porque tenemos la entalpía de referencia a una temperatura y tenemos cómo calcular ese cambio en la energía. Cualquier duda que tengan respecto a esto, no duden en preguntarlo. Y si no, si les complica mucho, todo esto es parte de las mismas fórmulas que les van apareciendo en los resúmenes que les van mostrando. Así que a mí lo que me gusta, dar como toda esta vuelta, para no llegar y presentarle esto es esto. Igual es un poquito fome hacerlo solo, como que no estén ustedes aquí, para ir viendo sus dudas inmediatamente. Pero al final esto es lo que necesito que vean. Que lo que pasa es que da lo mismo si yo, por ejemplo, caliento el flujo y después reacciono, o reacciono y después caliento el flujo. Si bien químicamente, por decirlo, a nivel molecular necesitan cierta energía inicial, yo a priori puedo darme cualquier camino para llegar a esto. Así que matemáticamente se describe bastante bien y funciona para describir estas situaciones. Ya, vuelvo. Balance de energía, teníamos esto. Entonces yo puedo reagrupar términos. ¿Y cómo nos quedaría esto? Balance de energía me quedaría la sumatoria de los flujos. La sumatoria de los flujos, como bien dije, puedo hacer y llevo y agrupo. Elevo la temperatura, disminuyo la temperatura y después reacciono y después digo que ya no hay más cambio de temperatura. ¿Por qué hago esto? Para poder agrupar estos términos. Así mi flujo, antes de que mi flujo inicial que entró, se calentó o se enfrió hasta este punto y este cambio de entalpía lo puedo calcular de esta siguiente forma. El flujo inicial de, de cada reactivo por su entalpía de entrada menos su entalpía de salida, en la condición 1, en la condición 0. Y yo, esta variación en la entalpía, yo la conozco como Cp dt. Es un diferencial formalmente, pero normalmente uno lo trabaja como una diferencia, un delta, porque acuérdense que el Cp podría llegar a depender de la temperatura. Para efectos de este curso es raro que lo vean de esa forma porque es como darle más complejidad matemática, pero pierde el fondo. Así que este término entonces, que correspondería ahora de agrupar la entrada y la salida, podemos escribirlo como la sumatoria de los flujos iniciales por cada Cp por una diferencia de temperatura. Diferencia de temperatura que va a ser la misma para todos, porque el flujo es uniforme. No es que se caliente un reactivo y el otro no. ¿Ya? Y ahora le agregamos el último término que correspondería al delta H de reacción
por el FA por el X. Entonces, entró, ya tenemos este cambio, pero este delta de temperatura, acá está al revés. Esto es igual a 0. ¿Por qué está al revés? Porque yo tengo inicial menos final, y nosotros normalmente este delta lo ocupamos final menos inicial. Entonces, para poner ese delta yo le voy a poner simplemente un menos allá adelante. ¿Ya? ¿Por qué le puse un menos acá a la entalpía de reacción? Básicamente porque es la energía que me va a entregar al sistema. Entonces, o va a perder el sistema. Entonces, yo tengo una entrada. Inicialmente entró algo al reactor, ¿y cuánto está saliendo de ese reactor? La reacción, si genera energía, va a salir energía del reactor que inicialmente no entraba, porque es energía que estaba condensada en los enlaces de las moléculas. En cambio, bueno, y si absorbe energía, simplemente cambia el signo de la entalpía, así que eso se arregla de esa forma. No se compliquen más por eso. Ya, y ahora reordeno los términos. Tengo igualado a 0 y me quedaría que la sumatoria de los flujos sub I por su respectivo CP, delta T, dividido en menos el delta H de reacción por el flujo de A, es igual a X. Ya. Este término de aquí es el mismo que ustedes veían acá, o casi el mismo. ¿Por qué casi? Porque aquí aparece un factor teta. ¿Y desde dónde sale ese factor teta? De lo siguiente. Yo tomo cada uno de los flujos y los divido, yo ocupar otro color, voy a ponerle destacador, y los divido en el flujo del reactivo límite, porque así yo normalizo todo. En general siempre es mejor normalizar esas cosas. Así que lo que hago ahora, el flujo de B, por ejemplo, sobre el flujo de A, va a ser igual al teta sub B. El flujo de productos, perdón, el teta de producto va a ser igual al flujo de producto sobre el flujo de A. Y así con todos los flujos para cualquier reacción. Ese es el factor teta que aparece en ese término. No se compliquen más por eso. Viene de una normalización que dividen todo en el F sub A. Entonces, ¿desde dónde venía ese término? De este balance de energía. Si el sistema tenía una entrada de calor, yo le sumo un Q aquí, y ese Q me va a aparecer en alguna parte de esta ecuación antes del despeje. Entonces acá sería como, ¿dónde diría? Q menos eso, si no me equivoco, dividido en eso. Pero básicamente ustedes llegan a esta expresión y le van agregando, quitando términos en función de si tiene trabajo mecánico, por ejemplo, el trabajo de eje, aunque eso normalmente se desprecia, salvo casos de fluido muy viscoso, pero nunca lo he visto, pero en el caso que se lo lleguen a preguntar, les van a indicar de qué manera entrega energía, así que no le den más vueltas. Eso, entonces, ya, aquí, como les dije, les demostré desde dónde salía esta expresión. En este caso de adiabático, el calor era 0, pero si su calor no era 0, hacen el mismo procedimiento, pero en la parte de la entrada, si le entregan calor al sistema, le ponen un Q. Si les quitan calor al sistema, lo ponen en la salida. El Q, en este caso, lo meten acá, así que también iría con un menos. ¿Y qué otro caso? Y en el caso de que les metan un intercambiador de calor, el Q es igual al U a delta T, de transferencia de calor. Entonces, es eso, es un balance de energía. No se compliquen porque, ¿de dónde salen estos términos? Bueno, aquí se los demostré, pero es un balance de energía. Si a ustedes se les olvidó la ecuación, ustedes hacen un balance. Toda la vida se soluciona con balances. Algo que aprendí desde Intro a la Ingeniería. Nunca lo creí, pero es verdad. Ya.
Dicho eso, podemos reemplazar valores. Entonces voy a llevar estos datos a un Excel y vamos a revisar cómo queda. Ya. Ahora sí, pasé los datos al siguiente Excel. Y bueno, aquí tenemos que hacer todas las correcciones necesarias. Había planteado distinto el ejercicio, pero primero que nada, tenemos que determinar los datos intermedios. O sea, necesitamos la entalpía de reacción, porque no la tenemos, pero tampoco tenemos la entalpía de reacción a una temperatura de referencia. Si se acuerdan, en el enunciado, si tuvieran tiempo para verlo, tengo las entalpías de formación de todos los compuestos, pero no tengo la entalpía directamente de la reacción. Entonces, ¿cómo la calculo? El delta H de reacción va a ser igual a la entalpía de reacción, el H de los productos, menos la de los reactivos. H, en este caso de producto, la H de formación de P, por 2, coeficiente estequiométrico, menos el H de formación de los productos, o sea, de los reactivos, de A, y este es el de B. Todo esto está en función del reactivo límite, así que lo divido en el coeficiente estequiométrico del reactivo limitante. Y eso me queda de la siguiente forma. El H de reacción, que está a la temperatura de referencia, me queda como 2 veces la entalpía de reacción del producto, menos la entalpía de reacción, o sea, de formación de los reactivos. Pero eso no es todo, porque acá, voy a borrar esas cosas, necesito otro valor, que es, lo voy a mover para no copiar la fórmula de nuevo, que es el H de reacción a la temperatura del reactor. ¿Y este cómo va a ser? El H de reacción va a ser el H a la temperatura de referencia más el el delta CP nos queda como bueno, ya tenemos las capacidades caloríficas, tenemos que acá pasaba lo siguiente, en el enunciado nos decía que el CP del producto era el mismo que el de los reactivos. ¿Qué pasa con eso? Tengo 67,4. Entonces tengo 67,4 por 2, menos 67,4, menos 67,4. Así que, cuando yo calculo voy a ponerle aquí arribita, el delta CP me da 0. Entonces la entalpía de reacción va a ser, no sé por qué lo puse tan lejos, es 0, y la entalpía de reacción va a ser la misma que calculamos acá. Acá cometí un error porque los valores están en kilojoules por mol y acá los puse en joule por mol. Pero se arregla. Tengan ojo con las unidades, porque por ejemplo aquí el flujo se lo di en metros cúbicos por segundo, pero la constante cinética está en litros por mol segundo. Entonces el litro y esos metros cúbicos hay que tener cuidado de cómo se trabaja. Tenemos el delta CP, tenemos la entalpía de reacción, no tenemos problema con eso, y entramos a la ecuación que teníamos del balance para despejar bueno, en este caso solo les demostré lo que teníamos, pero lo que necesitábamos inicialmente era esto. Un pantallazo, me lo llevo para acá. Entonces tenemos que el volumen del reactor, ¿cómo va a ser? Igual al caudal. Aquí le puse el caudal, ¿no está el caudal, caudal? Le puse V0, más que nada porque
como teníamos calor involucrado, como cambiarle la nomenclatura para que no se confundieran los Q, pero se me olvidó con la demostración. Me disculpo por eso. Por los 1000 directamente, porque como les dije, esto está en metros cúbicos segundo y el valor de la constante cinética está en litros por segundo, para uniformar. Sea 0 por X, la conversión que esperábamos, dividida en la constante cinética. ¿Cuánto es la constante cinética? No tengo idea. Voy a poner ese valor, va a explotar, pero... ¿sí? Tengo el caudal por la concentración por la conversión, ¿cierto? Dividido, sí, paréntesis me había faltado. La constante cinética por la concentración de A inicial por la concentración de B inicial. ¿Estoy bien? No, no estoy bien. Cometí un error aquí, pero se los voy a mostrar al tiro. Aquí tengo la concentración de A y tengo la concentración de B, pero estas no son iniciales, porque la cinética es a las condiciones de salida, la condición 1. Entonces esto era lo mismo que el caudal, que ahora dijimos que le habíamos puesto en la fórmula 1b, minúscula por CA0 por X, y acá en vez de que fuera eso, sería el K por el CA0 por 1 menos X al cuadrado. Ya que trabajamos en términos de la conversión, pongamos todo de la misma forma. Ya. Es un error bastante común, y qué bueno que me haya pasado, porque no les voy a decir que fue intencional, porque no lo fue, pero de repente ayuda a ver cuando alguien se equivoca en lo mismo que uno, que los errores que uno suele cometer. Y esto es por 1 menos la conversión. Si lo hacen con calculadora, le tiran el 0,15 al tiro. Y esto iba al cuadrado. Sale dividir por 0 porque aquí tenía la celda para la constante, y aquí lo único que hice fue ocupar la ecuación de Arrhenius, que en este caso fue escrita. Ya, se los voy a demostrar también para que guarden este dato. O buscan como ecuación de Van Hoff y les va a salir algo similar. Le voy a poner K2. Ya, la constante dijimos que era A por la exponencial de menos energía de activación sobre RT sobre RT. Le voy a poner K2 y le voy a poner T2. Pues voy a poner K1 es igual a A por la exponencial, que esto es lo mismo que un E elevado a esto, de menos EA sobre RT1. ¿Ya? Y ahora lo que hago es dividir esto y dividir ese término. Entonces, K2 sobre K1 queda igual. Estoy dividiendo. Dividir exponenciales. Entonces, esto va a ser la exponencial de la de arriba menos la de abajo. ¿Cierto? Espero que se acuerden de eso. Pero aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar ese signo menos. Entonces voy a factorizar todo por la energía de activación sobre R. ¿Y cuál me quedaba positivo? Este me queda positivo porque pasa restando y con ese menos se cancela. Y me queda 1 sobre T1 menos 1 sobre T2. Y de esa forma, entonces yo ahora digo K2 va a ser igual a K1 por la exponencial de EA sobre R por 1 sobre T1 menos 1 sobre T2. ¿Qué pasa? Yo tengo una constante cinética a una temperatura, 298. Entonces tengo ese valor, tengo esa temperatura, y no tengo que entrar a despejar cuánto vale ese A, porque ya lo tengo en función de esa constante. Es un truco como para ahorrar tiempo. Así que espero que puedan guardar eso en alguna parte. Y lo único que hice fue escribir eso ahí. Tengo la constante 1 por la exponencial, energía de activación sobre R, las unidades correspondientes, por 1 sobre T1, que era la temperatura de referencia, 298, menos 1 sobre la temperatura a la que operaría el reactor. Pero esa temperatura no la tengo. No sé a cuánto está operando el reactor. Entonces, me explota. Por eso me aparece ese valor ahí.
no se preocupen por eso. Aquí ahora, ¿cómo determino esa temperatura? No sé. Entraba a 50 grados, así que podemos iterar a 50 grados. ¿Sí o no? Creo que sí. Así que, pero el volumen me da, bueno, me dan cosas raras. Vamos a ver qué es lo que se puede hacer. Ya. Entonces yo me puedo dar un iterador inicial, pero ¿con qué itero si no tengo con qué comparar? Entonces aquí me devuelvo al balance que había hecho. Tenía este término, pero claro, aquí lo hice solamente para demostrarles cómo de dónde estaba. Pero ¿qué pasa si ahora despejo la diferencia de temperatura? Tengo todo lo demás, ¿o no? Entonces tengo la sumatoria de los θ sub i por los Cp sub i dividido en el menos h de reacción, que ya lo calculamos. Ese flujo se iba con el θ. Y ahora este x, a ver, y ahí ahora me queda la conversión dividido en eso es igual al delta t. ¿Sí? O sea, paso todo este término dividiendo para el otro lado. Y tengo cómo calcular todo. Tengo los Cp, tengo los flujos, tengo la entalpía de reacción. Así que evaluemos. El X va a ser igual a la sumatoria de los tetas. ¿Qué flujos entraban? Entraba A, ¿cuánto era el flujo de A que entraba? CA por el caudal por 1000, dividido en el CA, ¿cierto? Porque estamos normalizando, o sea, ese teta, y voy a ahorrarme todo ese término, porque como los CA son iguales, al final, en vez de poner CA sobre CA, eso vale 1, el caudal es el mismo para todos los flujos, y CB sobre CA también eran iguales, CA igual a CB, así que esos términos se cancelaban. Así que sumo solamente los CP. ¿Sí? Ya. Entonces sumemos los CP. CPA más el CP de B dividido en, estoy sacando solo este término, en la entalpía de reacción. Entalpía de reacción, que la calculamos aquí arribita. ¿Pero en qué unidades las calculamos? Está todo en kilojoule por mol. Ah, ya. Paréntesis por 1000, para dejarlo en joule por mol, que son las unidades del CP. Y ahora todo este término estaba dividiendo a la conversión. Entonces, tenemos la conversión sobre eso. Y tenemos el siguiente valor. Aquí tengo un pequeño pero, que si se dieron cuenta me dio negativo. Me dio negativo porque escribí mal la fórmula. O sea, aquí tengo menos la entalpía de reacción y yo aquí no le puse el menos. Aquí donde tengo la entalpía de reacción, la tengo en este término y esto iba con un menos. Entonces la temperatura a la que ocurre es de a 249,7 grados. ¿Esa es la temperatura? No, esa es la diferencia de temperatura. Eso fue lo que despejamos acá. Despejamos un delta T. Entonces, la temperatura sería malo para estas cosas. T2 menos T1 es igual a 250, eran casi. Entonces T2 va a ser igual a 250 más T1, que eran 50. Entonces, la temperatura a la que ocurre sería eso más la temperatura inicial, que eran 50. Y ocurre casi a 300 Kelvin. Le 300 para aquí, para cerrar el número. Y así determinamos a qué temperatura ocurre la reacción. Ya esto de aquí arriba, no estaba publicando con eso. Y ahora, el volumen lo calculaba en función del K,
Y ese K, dijimos que dependía de la temperatura. Entonces no era tiempo perdido haber escrito algo en términos de una variable que no conocíamos. Ahora la conocemos. Y de esa forma calculamos el volumen, en este caso en litros, del reactor. Estos son lo mismo que eso. 1000 litros son un metro cúbico, ¿cierto? Creo que sí. Y así nos queda en metros cúbicos. 282 metros cúbicos el reactor. Ya. ¿Está bien o está mal? Eso lo dirán ustedes. Aquí hay dos errores. Primero, ya, la diferencia de temperatura. Esta temperatura yo la ocupé para calcular el K. Y el K se trabaja en grados Kelvin. Los 50 grados que ingresaban al reactor estaban en Celsius. Entonces, esto iba más los 273. Estamos en 573 grados. Pero también hay otro error que siempre se comete. No estamos considerando los inertes. Esta cosa ingresaba A, ingresaba B en un medio acuoso. Medio acuoso lleva agua. Y no estamos considerando las condiciones de esos flujos. El agua amortigua. Si esto fuera con menos agua, se calienta más rápido. Dijimos que la reacción era exotérmica porque el delta H no dio negativo. Entonces se va a calentar. Pero si yo le meto, piensan como en los extremos. Si esto fuera muy poquito, así 0.001 gramos litro o mol litro, la concentración de A inicial, no alcanzaría para calentar el agua y no cambiaría la temperatura. Ahora si agregamos mucho, va a aumentar más la temperatura final del agua para la misma conversión. ¿Por qué? Porque ese calor que se está entregando está siendo absorbido por más compuestos. Entonces hay que considerar esto. Densidad del agua, 1. Capacidad calorífica del agua, 4,18. No sé por qué lo escribí ahí al lado. Joule por gramo Kelvin. Ya, pero tengo que pasarlo a moles para hacer todo el balance. No, no es necesario. ¿Por qué? Porque ustedes cuando hacen esta parte, venía de un balance de materia. Entonces tengo el flujo por la composición. ¿Y en qué unidades me queda eso? Quiero que vean esto de manera bien gráfica. Antes de dividir por el teta y todas esas cosas. El flujo de A, por ejemplo, ya el flujo de lo que sea, realmente está en unidades de mol por segundo, por ejemplo, y está multiplicada por la capacidad calorífica, que son joule por mol Kelvin. Entonces, mol se me va con los mol y me queda joule por segundo Kelvin, ¿cierto? Espero que sí. Estoy hablando solo, pero... entonces, da lo mismo las unidades de masa. Si yo ocupo este flujo en mol y en la capacidad calorífica en mol, funciona. Si ocupo el flujo en masa y la capacidad calorífica en masa, funciona. ¿Con qué tengo que tener cuidado? Con la normalización, porque yo cuando lo meta a este término, voy a tener que dividirlo por el caudal de A. Solo eso, no cambia nada más, porque como les digo, en el producto se cancelan las unidades. Si yo hago la conversión de esto a gramos y de esto a gramos, se me van a cancelar igual los números. Así que estaríamos bien. Ya. Dicho esto, lo único que nos queda es agrandar este término. No nos compliquemos más la existencia. Ya nos hemos complicado bastante. Está bastante largo el ejercicio. O sea, no largo el ejercicio, sino las vueltas que me he dado para explicarlo. Entonces ahora, ya, tengo la sumatoria de los teta sub i por las capacidades caloríficas sub i por el delta H de reacción. Pero acá, en este término, este valor yo ya lo saqué para A y B. Entonces ahora tengo que sumarle el del agua. Y esto es teta sub i del agua. ¿Cuánto va a ser?
el flujo de agua, el FW sobre el FA, porque acuérdense que esto ya estaba normalizado, o antes de llegar a, no está aquí mismo, antes de llegar a ese teta estaba dividido en este F, entonces si yo lo escribo en esta función, salía en alguna parte dividiendo el flujo de A por el calor específico del agua. Y eso, esa es toda la corrección que hay que hacerle. No se compliquen más por eso. Tengo que sumarle el agua y eso es lo único que tengo que hacer. Si se dan cuenta, las unidades van a quedar bien. Si ustedes no me creen, compruébenlo, hagan la cuenta. Esto me quedaría en gramos por segundo sobre mol por segundo por este CP está en joule, no, en joule gramo Kelvin dijimos, que lo íbamos a trabajar. Esto era CP, joule, gramo, Kelvin. Y ese gramo se me va con ese gramo, ese segundo se me va con ese segundo, y me queda en joule sobre mol Kelvin. Y este término de acá, el TTA dimensional, y el CP está en joule mol Kelvin. Entonces estoy sumando peras con pera o manzanas con manzanas, así que estamos bien. Y ahora lo que tendríamos que corregir, dijimos, que era el T delta T. Ese delta T entonces ya no es 249, sino que acá le agregamos este término. Flujo de agua. Sería, esta parte se lo agrego. H reacción más. ¿Cuánto era el flujo de agua? Podemos decir que el flujo era diluido, siempre es un buen supuesto para estos casos, y entonces podemos considerar el flujo de agua por la densidad del agua, ¿cierto? Ah, pero la densidad está en kilogramos. Dividido. Ya, voy a cambiar un poquito las unidades primero. Esto le voy a poner 1000 gramos por litro. ¿Cierto? 1 kilo por litro. Así que, muy bien. Y ahora esta diferencia de temperatura, aquí dijimos que había que sumarle, ¿qué cosa? El flujo de agua sobre el flujo de A por el CP del agua. Entonces, el flujo de A, voy a ponerle un paréntesis gigante abarcando todo, el flujo de agua sería caudal de agua, 0,7 metros cúbicos por segundo, por la densidad del agua, 1000 gramos por litro. Entonces tenemos que pasar el flujo a litros, multiplicamos por 1000. ¿Ya? ¿Y qué más nos faltaría que hacer? Dividirlo en, voy a poner la multiplicación primero por el CP del agua, dividido en el flujo de A. ¿Y cuánto era el flujo de A? La concentración de A, otro paréntesis, la concentración de A por el caudal. ¿Dónde está el caudal? O sea, si se dan cuenta, los caudales se me van a cancelar. Estoy puro leseando. Pero mejor colocarlo. De esa forma, el cambio de temperatura quedó en nada. La temperatura final, 273, la temperatura en grados Celsius, quedó menos 273, quedó en 50 grados. Si hubiésemos considerado los inertes, la temperatura se nos disparaba. ¿Se acuerdan? Y quedaba en, nos subía a 30 grados. No, más. No, nos subía a 573. Pero ¿qué pasa? Que el agua amortigua todo ese golpe de temperatura porque ocurre en medio acuoso, los flujos son relativamente diluidos, o sea, 4,2 mol por litro, ¿no? Y el agua absorbe todo ese cambio en la temperatura.
Entonces es muy importante tener en consideración que, qué es lo que pasa con los inertes. Porque típica pregunta, ¿cómo controlo la temperatura de un reactor? Modifico o agrego más inertes, por ejemplo, para amortiguar el cambio de temperatura. Si quiero que se mantenga una temperatura, eh, por ejemplo, una mayor temperatura, y está difícil como el tema del serpentino, de ponerle un enchaquetado, yo puedo agregar más inertes que mantengan esta estabilidad en la temperatura. Ahora, eso también implica que diluimos el flujo y eso tiene otras consecuencias en la cinética directamente. Así que ahí tienen que jugar un poco con eso. Pero los inertes siempre amortiguan los cambios de temperatura, tanto para subirla como para bajarla. Voy a hacer este ejercicio solamente. Voy a armar otra cápsula con el siguiente, porque son bastante largos y me imagino que están un poco cansados, así que el siguiente lo ven cuando quieran. Este es más denso porque tiene todas las demostraciones, o por lo menos las más útiles que encontré, y el siguiente lo vamos a hacer un poco más rápido, así que se los dejo para la siguiente cápsula. Eso, que estén bien, cuídense.